Capítulo 3. Logia 341, Vermisa. En el día siguiente, a la tarde que contuvo tantos excitantes eventos, McMurdo movió sus pertenencias de la casa del viejo Jacob Shafter y tomó sus cuartos en la de la viuda McNamara, en los límites de las afueras de la villa. Scanlan, su conocido original a bordo del tren, tuvo ocasión poco tiempo después de trasladarse a Vermisa, y los dos se hospedaron juntos. No había otro inquilino y la anfitriona era una calmada anciana irlandesa que los dejaba a ellos, por lo que tenían la libertad de hablar y actuar bienvenida para hombre que tenían secretos en común. Shafter había cedido hasta el punto de dejar a McMurdo ir a sus comidas cuando gustase, así que su comunicación con Etty no se rompió de ninguna manera. Por el contrario, se hizo más cercano y más íntimo al pasar de las semanas. En su dormitorio, en su nueva permanencia, McMurdo se sintió seguro para sacar sus moldes de acuñación. Y bajo varias promesas de secreto, un número de hermanos de la logia fueron permitidos para entrar y verlos, cada uno llevándose en sus bolsillos algunos de los ejemplares del dinero falso, tan astutamente fabricado que nunca había la más pequeña dificultad o peligro en hacerlo pasar. Porque con este maravilloso arte en sus manos, McMurdo condescendía a trabajar después de todo, era un perpetuo misterio para sus compañeros, aunque hizo claro a cualquiera que le preguntó que si vivía sin ninguna posible maldad, rápidamente traería a la policía bajo su pista. Un policía estaba de hecho tras él ya, pero el incidente, con la suerte que tenía, le dio al aventurero mucho más bien que daño. Luego de la primera introducción, hubieron unas pocas tardes cuando no abrió su camino hasta la taberna de McKinty para hacerse mejores camaradas con los muchachos, que era el título jovial con el que la peligrosa banda que infestaba el lugar se conocía el uno con el otro. Su manera precipitada y forma de hablar sin miedo lo hizo un favorito de todos, mientras el rápido y científico camino con el que barrió con su antagonista en una reyerta en el cuarto del bar con todos presentes, le ganó el respeto de esa ruda comunidad. Otro incidente, no obstante, lo elevó aún más en su estimación. Justo a la hora más popular, una noche, la puerta se abrió y un hombre ingresó con el uniforme azul tenue y sombrero puntiagudo de la policía de las minas. Los esfuerzos de la ordinaria policía civil, que era perfectamente inútil contra los organizados rufianes que aterrorizaban el distrito. Hubo un apaciguamiento cuando entró y muchas miradas fueron clavadas en él. Pero las relaciones entre los policías y los criminales son peculiares en algunas partes de los Estados Unidos, y el propio McKinty, parado detrás de su mostrador, no mostró sorpresa alguna cuando el policía se enroló entre sus clientes. «Un whisky directo, pues la noche es amarga», solicitó el oficial de policía. «No me parece que nos hayamos visto antes, concejal». «¿Usted será el nuevo capitán?», gruñó McKinty. «Así es, lo andábamos buscando, concejal, y a los demás ciudadanos importantes para ayudarnos en defender la ley y el orden en este municipio. Capitán Marvin es mi nombre». «Estaríamos mejor sin usted, capitán Marvin», alegó McKinty fríamente, «porque tenemos nuestra propia policía del municipio y no necesitamos beneficios importados. ¿Qué son ustedes sino la herramienta pagada de los capitalistas, contratados por ellos para aporrear o disparar a sus pobres amigos ciudadanos?» Bien, no discutamos sobre ello», dijo el oficial de policía de buen humor. «Espero que todos hagamos nuestra tarea de la misma forma como la vemos, aunque nunca la podamos ver igual». Había bebido su vaso y se disponía a irse, cuando sus ojos cayeron sobre el rostro de Jack McMurdo, quien estaba frunciendo su ceño a la altura del codo. «¡Hola, hola!», exclamó viéndolo arriba y abajo. «Aquí hay un viejo conocido». McMurdo se apartó un poco de él. «Nunca he sido su amigo ni de ningún otro maldito policía en mi vida», exclamó. «Un conocido no es siempre un amigo», afirmó el policía sonriendo. «Es usted Jack McMurdo de Chicago».
Sí, y no lo niegue. McMurdo se encogió de hombros. No lo estoy negando, respondió. ¿Cree que estoy avergonzado de mi propio nombre? Tiene una buena causa para estarlo, de todas maneras. ¿Qué demonios quiere decir con eso? Rugió con sus puños cerrados. No, Jack, su jactancia no funcionará conmigo. Fui un oficial en Chicago antes de venir a esta detestable carbonera, y reconozco a los bandidos de Chicago cuando los veo. La cara de McMurdo se cayó. No me diga que es usted Marvin de la central de Chicago, gimió. El mismo viejo Teddy Marvin a su servicio. No hemos olvidado el tiro dado a Jonas Pinto allá. Nunca le disparé. No lo hizo. Esa es una buena declaración imparcial, ¿no es así? Bueno, su muerte vino de manera inusualmente útil para usted, o lo hubieran agarrado por los falsos. Bien, eso lo podemos dar por olvidado, pues entre usted y yo, y quizás estoy yendo más lejos de lo que mi trabajo me permite al decirlo, no pudimos armar una acusación completa contra usted y Chicago está abierta a usted mañana. Estoy muy bien donde estoy. Bueno, yo le di la indicación y es usted un molesto perro al no agradecerme por ello. Bien, supongo que usted no tiene nada contra mí y le doy las gracias, manifestó McMurdo en manera no muy amable. Estaré callado sobre ello mientras siga viviendo en el sendero correcto, expresó el capitán. Pero por el señor, si se descarrila después de esto, es otra historia. Así pues, buenas noches a ustedes y buenas noches, concejal. Abandonó el salón del bar, pero no antes de ser creado un héroe local. Las actividades de McMurdo en la lejana Chicago habían sido rumoreadas anteriormente. Había evadido las preguntas con una sonrisa, como alguien que no desea tener un gran hincapié en eso. Pero ahora el hecho estaba oficialmente confirmado. Los haraganes de la cantina se amontonaron alrededor y le dieron la mano de buena gana. Era vacante de la comunidad de ahí en adelante. Podía beber bastante y mostrar pocos rasgos de ello, pero esa tarde, al no tener a su amigo Scanlan para guiarlo a casa, el festejado héroe seguramente pasaría la noche ahí. En la noche del sábado, McMurdo fue introducido a la logia. Había pensado entrar sin ceremonia al ser un iniciado de Chicago, pero había particulares ritos en Vermisa de los cuales estaban orgullosos y estos tenían que ser aguantados por todos los postulantes. La asamblea se reunió en una gran habitación reservada para tales propósitos en la Union House. Unos 60 miembros congregados en Vermisa, pero eso de ningún modo representaba el poder completo de la organización, pues había varias otras logias en el valle y otras más allá de las montañas a cada lado, que intercambiaban miembros cuando algún serio negocio estaba en pie, para que así un crimen pudiera ser cometido por extraños en la localidad. Con todos juntos, no había menos de 500 esparcidos por el distrito del Carbón. En el desnudo cuarto de la asamblea, los hombres estaban concentrados alrededor de una larga mesa. Al lado había una segunda cargada con botellas y vasos, en los que algunos miembros de la compañía ya habían puesto sus ojos. McGinty se sentó a la cabeza con un gorro negro llano de terciopelo sobre su mata de pelo negro enredado y una estola morada en torno a su cuello, por lo que parecía ser un sacerdote presidiendo un ritual diabólico. A su derecha e izquierda estaban los altos oficiales de la logia, con la cruel y atractiva faz de Ted Baldwin entre ellos. Cada uno de ellos vestía una bufanda o medallón como emblema de su puesto. Eran en su generalidad hombres de edad madura, pero el resto de la compañía consistía en jóvenes muchachos de 18 a 25, los aptos y capaces agentes que ejecutaban las órdenes de sus mayores. Entre los hombres mayores había varios cuyos rasgos, las feroces almas sin ley que llevaban dentro, pero mirando al rango y fila, era difícil pensar que estos ansiosos y francos chiquillos eran en realidad una temible banda de asesinos, cuyas mentes habían sufrido una tan completa perversión moral que tomaban un horrible orgullo en su eficiencia en el trabajo y veían con el más grande respeto al hombre que tenía la reputación de hacer lo que ellos llamaban una tarea limpia.
En sus retorcidas naturalezas se había convertido en una cosa animada y caballerosa a hacer un servicio contra un hombre que nunca les había dañado y que en muchos casos nunca habían visto en sus vidas. Una vez hecho el crimen, se peleaban por decidir quién había dado el tiro final y se entretenían entre ellos y a la compañía describiendo los gritos y contorsiones del hombre asesinado. Al comienzo habían mostrado algo de secreto en sus disposiciones, pero en el tiempo en que esta narración las describe, sus procedimientos eran extraordinariamente abiertos, pues los repetidos fracasos de la ley les habían probado que, por una parte, nadie se atrevería a testificar contra ellos, y por la otra, tenían un ilimitado número de testigos adictos a los cuales podían llamar, y un bien repleto cofre del tesoro del que podían sacar los fondos para contratar el mejor talento legal del Estado. En 10 largos años de atropellos no había habido ni una prueba de culpabilidad y el único peligro que amenazaba a los Scores yacía en la misma víctima, que aunque sobrepasada en número y tomada por sorpresa, podía y ocasionalmente lo hacía dejar su marca en sus asaltantes. McMurdo había sido advertido que una prueba le esperaba, pero nadie le decía en qué consistía. Había sido llevado al cuarto exterior por 2 solemnes hermanos. Por la división de la tabla podía oír el murmullo de varias voces de dentro de la asamblea. 1 o 2 veces alcanzó a escuchar el sonido de su propio nombre y sabía que estaban discutiendo su candidatura. Entonces entró un guardia de adentro con una verde y dorada banda a través de su pecho. El jefe del cuerpo ordena que debe ser reforzado, enceguecido e introducido, pronunció. 3 de ellos le removieron su abrigo, levantaron la manga de su brazo derecho y finalmente pasaron una cuerda encima de sus codos y la apretaron. Luego colocaron una tupida montera negra justo sobre su cabeza y la parte superior de su rostro, para que no pudiera ver nada. Después fue conducido a la sala de la asamblea. Era de un negro alquitrán y muy sofocante bajo esa capucha. Oía el crujido y susurro de la gente junto a él, y luego la voz de McGinty sonó apagada y distante en sus orejas cubiertas. «John McMurdo», clamó la voz, «¿es usted un miembro ya de la Ancient Order of Freemen?» Hizo una inclinación en asentimiento. «¿Es su logia la número 29 en Chicago?» Se inclinó nuevamente. «Las noches oscuras son desagradables», bramó la voz. «Sí, para que viajen los extraños», contestó. «Las nubes son pesadas». «Sí, una tormenta se está aproximando». «¿Está la hermandad satisfecha?», preguntó el jefe del cuerpo. Hubo un murmullo general de asentimiento. «Sabemos, hermano, por su seña y contraseña, que es verdaderamente de los nuestros», dijo McGinty. «Le haremos percatarse, sin embargo, que en este condado y en otros condados de estos lares poseemos ciertos ritos y también ciertas tareas de nosotros que llaman a los buenos hombres. ¿Está listo para ser probado?» «Lo estoy». «¿Es usted de corazón sólido?» «Lo soy». «Dé un largo paso hacia adelante para comprobarlo». A la par que las palabras eran dichas, sintió 2 puntos duros en sus ojos, presionando sobre ellos de tal forma que parecía que no los podía mover delante sin peligro de perderlos. Sin embargo, se armó de valor para salir resolutamente y mientras lo hizo, la presión se desvaneció. Hubo un bajo cuchicheo de aplausos. «Es de corazón sólido», pronunció la voz. «¿Puede aguantar el dolor?» «Tan bien como el anterior», replicó. «Pruébenlo». Todo lo que pudo hacer fue resistirse a gritar, pues un agonizante dolor invadió su antebrazo. Casi se desmayó por la repentina impresión de él, pero se mordió su labio y apretó las manos para esconder su penuria. «Puedo resistir más que eso», expresó. Esta vez hubo un fuerte aplauso. Nunca había sido hecha en la logia una mejor primera apariencia. Manos lo palmotearon en la espalda y la capucha fue arrancada de su cabeza.
Permaneció parpadeando y sonriendo entre las felicitaciones de los hermanos. Una última palabra, hermano McMurdo, manifestó McGinty. Ya ha jurado el voto de secreto y fidelidad y está al tanto de que el castigo por cualquier violación es la instantánea e inevitable muerte. Lo sé, profirió McMurdo, y acepta el mandato del jefe de cuerpo de hora bajo todas las circunstancias. Lo acepto. Entonces, en el nombre de la Logia 341 Vermisa, le doy la bienvenida a sus privilegios y debates. Ponga el licor en la mesa, hermano Scanlan, y brindemos por nuestro digno hermano. El abrigo de McMurdo le había sido regresado, pero antes de ponérselo, inspeccionó su brazo derecho, que aún dolía fuertemente. Ahí, en la carne del antebrazo, había un círculo con un triángulo dentro de él, profundo y rojo, como el hierro que lo marcó lo había dejado. Uno o dos de sus vecinos se arremangaron y mostraron sus propias señales de la logia. «Todos la hemos llevado», exclamó uno, «pero no tan valientemente como lo sobrellevó usted». «Tonterías, no fue nada», prorrumpió, «pero quemaba y dolía aún». Cuando las bebidas que siguieron a la ceremonia de iniciación ya habían sido acabadas, procedieron al negocio de la logia. McMurdo, acostumbrado solo a las triviales acciones de Chicago, escuchó con oídos atentos y más sorpresa que la que se aventuraba a mostrar a lo que se dijo a continuación. El primer negocio de la agenda, aseveró McGinty, es leer la siguiente carta del maestro de división Windle del condado de Merton, Logia 249. Dice: «Estimado señor, hay un trabajo para ser hecho con Andrew Ray and Sturmarsh, propietarios de carbón cerca de este lugar. Usted recordará que su logia nos debe algo en correspondencia, dado el servicio de 2 de nuestros hermanos en el asunto de los patrullas del otoño pasado. Enviará 2 buenos hombres, estarán a cargo del tesorero Higgins de esta logia, cuya dirección conoce. Él les dirá cuándo actuar y dónde. Suyo en libertad, J.W. Windle, D.M.A.O.F.» Windle nunca se ha rehusado a nosotros cuando hemos tenido la ocasión de solicitar por la prestación de un hombre o 2, y nosotros no debemos rechazarle. McGinty se detuvo y vio alrededor de la habitación con sus opacos y malevolentes ojos. «¿Quién será voluntario para este asunto?» Varios jóvenes alzaron sus manos. El jefe del cuerpo los observó con una sonrisa aprobatoria. «Tú lo harás, Tigre Cormac. Si lo manejas tan bien como la última vez, no estarás mal. ¿Y tú, Wilson?» «No tengo pistola», afirmó el voluntario, un simple chiquillo en sus años de adolescente. «Es tu primera vez, ¿no es así? Bien, debe ser sangriento alguna vez. Será un gran comienzo para ti. En cuanto a la pistola, la encontrarás esperando por ti, si no me equivoco. Si se reportan el lunes, habrá tiempo suficiente. Tendrán una gran bienvenida cuando regresen». «¿Alguna recompensa esta vez?», preguntó Cormac, un joven grueso, de cara oscura y parecer brutal, cuya ferocidad le había merecido el título de tigre. «No piensen en la recompensa, solamente háganlo por el honor del acto. Tal vez cuando terminen haya unos pocos sobrantes dólares al fondo de la caja». «¿Qué ha hecho ese hombre?», formuló Wilson. «No está en los gustos de uno que le pregunten qué ha hecho el hombre. Ya ha sido juzgado allá, no es nuestro problema. Todo lo que debemos hacer es llevarlo a cabo por ellos, de la misma manera que lo harían por nosotros. Hablando de eso, 2 hermanos de la logia de Merton vendrán con nosotros la próxima semana a hacer algún negocio en esta comarca». «¿Quiénes son?», interrogó alguien. «Tengan fe, es más sabio no consultar. Si uno no sabe nada, no puede testificar nada, y ningún problema puede venir de eso. Pero son hombres que harán una limpia labor cuando estén en ello». «Y tiempo también», gritó Ted Baldwin. «Los muchachos están volviéndose desertores por estos lares. Solamente la semana pasada, 3 de nuestros hombres fueron desviados por el capataz Blaker.
Se lo hemos estado debiendo por un largo tiempo y lo tendrá de lleno y apropiadamente. ¿Tendrá qué? McMurdo musitó a su vecino. El negocio termina con un cartucho de perdigones, aclamó el hombre con una fuerte risa. ¿Qué piensa de nuestros métodos, hermano? El alma criminal de McMurdo parecía haber ya absorbido el espíritu de la vil asociación de la que era ahora miembro. Me gusta, refirió. Es un lugar propicio para un mozalbete con brío. Varios de los que se sentaban a su alrededor oyeron sus palabras y las aplaudieron. ¿Qué es esto?, abucheó el jefe del cuerpo de la negra melena desde el final de la mesa. Aquí, nuestro nuevo hermano, señor, que encuentra nuestros métodos a su gusto. McMurdo se incorporó en sus pies por un instante. Podría decir, eminente jefe del cuerpo, que si un hombre pudiera ser requerido, tomaría como un honor el ser elegido para ayudar a la logia. Hubo un gran aplauso con esto. Se sintió que un nuevo sol estaba empujando su imagen sobre el horizonte. Para algunos de los mayores les pareció que el progreso era demasiado rápido. Yo pienso, insinuó el secretario Haraway, un viejo con cara de buitre y barba gris que se sentó junto al presidente de la junta, que el hermano McMurdo debería esperar hasta que sea la voluntad de la logia la que le dé un empleo. Seguro, eso era lo que quería yo decir. Estoy en sus manos, dijo McMurdo. Su tiempo llegará, hermano, afirmó el presidente. Lo hemos marcado como un hombre dispuesto y creemos que hará un buen trabajo en estas partes. Hay un pequeño asunto esta noche en el que podría tomar mano si gusta. Esperaré por algo que valga la pena mientras. Puede venir esta noche de todas formas y le ayudará a entender lo que exigimos en esta comunidad. Haré el anuncio después. Mientras tanto, observó su agenda, tengo 1 o 2 puntos que traer antes de la sesión. Primero pediré a nuestro tesorero nuestro balance bancario. Está la pensión de la viuda de Jim Carnaway. Fue muerto haciendo la misión de la logia y está en nosotros ver que no salga ella perdiendo. Jim fue disparado el mes pasado cuando intentaron asesinar a Chester Wilcox de Marley Creek, le informó el vecino de McMurdo a él. Los fondos son buenos por el momento, anunció el tesorero, con el libro bancario frente a él. Las firmas han sido generosas últimamente. Max Linder y compañía pagó 500 para ser dejado en paz. Los hermanos Walker enviaron un 100, pero yo mismo los regresaré y pediré 5. Si no los escucho hasta el miércoles, su máquina de extracción se podría malograr. Debimos quemar su quebrantadora el año pasado para que se volviesen más razonables. También la West Section Coaling Company ya liquidó su contribución anual. Tenemos suficiente en las manos para hacer cualquier obligación. ¿Qué hay acerca de Archie Swindon?, cuestionó un hermano. Ya ha vendido todo lo que tiene y abandonado el distrito. El viejo diablo dejó una nota para decir que preferiría ser un barrendero de carreteras en Nueva York que un propietario de una gran mina bajo el poder de un grupo de chantajistas. Por Dios, fue bueno que huyera antes de que la nota llegue a nosotros. Me imagino que no mostrará su rostro por este valle de nuevo. Un hombre mayor, bien afeitado, con una afable fisonomía y unas grandes cejas, se levantó desde el final de la mesa que mostraba frente al presidente. Señor tesorero, interpeló, ¿puedo preguntar quién compró las propiedades de este hombre que ha salido del distrito? Sí, hermano Morris, ha sido comprado por la State and Merton County Railroad Company. ¿Y quién adquirió las minas de Todman y de Lee que entraron al mercado del mismo modo este año? La misma compañía, hermano Morris. ¿Y quién abonó por las fundiciones de hierro de Manson y de Schumann y de Van Deher y de Atwood, que han sido reasignadas últimamente? Fueron todas ganadas por la West Gilmerton General Mining Company. No veo, hermano Morris, pronunció el presidente, que nos interese quién las compró, pues no las pueden sacar del distrito.
Con todo el respeto que se merece, eminente jefe del cuerpo, pienso que nos debería interesar mucho. Este proceso ha estado en actividad por 10 largos años. Estamos gradualmente retirando a los pequeños hombres fuera del comercio. ¿Cuál es el resultado? Hallamos en sus lugares a grandes compañías como la Railroad o la General Iron, que tienen sus directores en Nueva York o Filadelfia, y no les interesan nuestras amenazas. Los podemos obtener de sus jefes locales, pero eso solo significa que otros serán enviados a sus puestos, y lo hacemos peligroso para nosotros mismos. Los pequeños hombres no nos podían dañar, no tenían ni el dinero ni el poder para hacerlo. Mientras no los exprimiéramos demasiado, quedarían bajo nuestro dominio. Pero si esas grandes compañías se dan cuenta que estamos entre ellos y sus ganancias, no escatimarán esfuerzos en cazarnos y llevarnos a la corte. Hubo un silencio ante estas palabras ominosas, y todos los semblantes oscurecidos tenebrosamente fueron permutados. Tan omnipotentes e indesafiables habían sido que el pensamiento de una posible respuesta desde el fondo se había desvanecido de sus mentes, y aún así la idea les dio un estremecimiento a los más descuidados de ellos. Es mi consejo, el hablante continuó, que obremos con más cuidado con los hombres pequeños. El día que sean quitados de en medio, el poder de esta sociedad se resquebrajará. Verdades no bienvenidas no eran populares. Hubieron gritos molestos a la par que el parlante regresaba a su sitio. McGinty se irguió con oscuridad en su frente. Hermano Morris, articuló, usted siempre fue un refunfuñador. Mientras los miembros de esta logia permanezcan juntos, no hay poder alguno en los Estados Unidos que los toque. Seguro no lo hemos probado tan seguidamente en las cortes. Yo especulo que las grandes compañías hallarán más fácil pagar que luchar, lo mismo que las pequeñas compañías. Y ahora, hermanos, McGinty se sacó su gorro negro de terciopelo y su estola mientras discurseaba. Esta logia ha finalizado su negocio por esta tarde, salvo por un pequeño asunto que podrá ser mencionado cuando ya partamos. El tiempo ha llegado para el refrigerio fraternal y la armonía. Extraña verdaderamente es la naturaleza humana. Aquí estaban todos estos hombres para los que el asesinato era familiar, que una y otra vez habían acabado con el padre de una familia, algún hombre con el que no tenían sentimientos personales, sin ni un pensamiento de remordimiento o de compasión por su esposa que llora y sus niños que se quedan desamparados. Y aún así, lo tierno o conmovedor en la música los llevaba a las lágrimas. McMurdo tenía una fina voz de tenor, y si hubiera fallado en ganar la buena voluntad de la logia antes, no hubiera sido retenido por más tiempo después de haberlos emocionado con I'm Sitting on the Stile, Mary y On the Banks of Allan Water. En su primera noche, el nuevo recluta se había hecho uno de los hermanos más populares, ya anunciado para un ascenso y un alto oficio. Había otras cualidades necesitadas. No obstante, más allá del buen compañerismo, para hacer a un valioso freeman, y le fue dado un ejemplo de estas antes de acabar la tarde, la botella de whisky había dado vuelta muchas veces, y los hombres estaban abochornados y listos para hacer maldades cuando su jefe del cuerpo se levantó una vez más para dirigirles la palabra. Muchachos, declaró, hay un hombre en este pueblo que quiere ser hermoseado y está en ustedes el ver que lo haga. Estoy hablando de James Stranger, del Herald. ¿Ya han visto cómo ha abierto su boca contra nosotros de nuevo? Hubo un murmullo de asentimiento con muchos rezongaron juramentos. McGinty extrajo un pedazo de periódico de su bolsillo del chaleco. Ley y orden, así fue como lo leyó. Reino de terror en el distrito del carbón y el hierro.
12 años han ya pasado desde los primeros asesinatos que demostraron la existencia de una organización criminal en nuestro medio. Desde ese día las injusticias nunca han cesado. Ahora han llegado al grado de inclinación que nos hace el oprobio del mundo civilizado. Es para estos resultados que nuestro gran país recibe en su seno al extranjero que huye de los despotismos de Europa. Es que deben convertirse a sí mismos en tiranos de los mismos hombres que les dan protección, y que un estado de terrorismo y omisión de la ley deba ser establecido bajo la misma sombra de los sacros pergaminos de la estrellada bandera de la libertad, lo que atraería horror a nuestras mentes si leemos de ella como existente bajo la más infructuosa monarquía del Este. Los hombres son conocidos, la organización es patente y pública. ¿Cuánto tiempo la dejaremos seguir? ¿Podemos por siempre vivir? Seguro que ya he leído suficiente de esta basura, prorrumpió el presidente aventando el papel sobre la mesa. Eso es lo que dice de nosotros. La interrogante es, ¿qué deberíamos hacer con él? ¡Matarlo!, aullaron una docena de indómitas voces. Protesto contra eso, desaprobó el hermano Morris, el hombre de las grandes cejas y afeitada faz. Les digo, hermanos, que nuestra mano es demasiado opresiva en este valle, y llegará un punto donde en defensa propia todos los hombres se unirán para aplastarnos. James Stranger es un anciano, es respetado en el municipio y el distrito. Los periódicos se mantienen como lo único sólido en el valle. Si ese hombre es aniquilado, habrá una irritación a lo largo del estado que acabará con nuestra destrucción. ¿Y cómo llevarán a cabo nuestra destrucción, señor? ¿Retroceso?, gritó McGuinty. Lo hará la policía. Seguro, la mitad de ellos están bajo nuestros pagos y la otra mitad nos teme. ¿O será por las cortes y el juez? Ya no lo hemos probado antes. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Hay un juez, Lynch, que podría hacerse cargo del caso, indicó el hermano Morris. Una protesta general de furia recibió a la sugestión. Solo debería alzar mi dedo, gruñó McGuinty, para poner a 200 hombres en esta villa y la despacharían desde el comienzo hasta el final. Sucesivamente alzó su voz y plegó sus cejas en un terrible fruncimiento. Mire, hermano Morris, tengo mi ojo puesto en usted y lo he hecho por un buen tiempo. No tiene corazón y trata de sacar el corazón de otros. Será un nefasto día para usted, hermano Morris, cuando su propio nombre aparezca en la agenda, y estoy pensando que es justo ahí donde debería ponerlo. Morris se había puesto pálidamente lívido y sus rodillas parecían fallarle mientras se caía en su silla. Elevó su vaso en su trémula mano y bebió antes de responder. Pido disculpas, eminente jefe del cuerpo, a usted y a cada hermano de esta logia, si digo más de lo que debo. Soy un miembro fiel, todos lo saben, y es mi temor de que ningún mal venga sobre la logia lo que me hace expresarme en tan ansiosas palabras. Pero tengo una mayor confianza en su juicio que en el mío, eminente jefe del cuerpo, y le prometo que no lo ofenderé nuevamente. El entrecejo del jefe del cuerpo se relajó al oír esas humildes oraciones. Muy bien, hermano Morris, sería yo el que se sentiría apenado si tuviéramos que darle una lección. Pero mientras esté en la presidencia, deberemos ser una logia unida en palabras y actos. Y ahora, muchachos, continuó mirando en torno a la compañía, digo que si Stranger sigue con sus méritos, habrá más problemas de los que necesitamos. Estos editores permanecen unidos y cada diario del Estado estará llamando a la policía y a las tropas. Pero creo que le podemos dar una advertencia muy severa. Se encargará de ella, hermano Baldwin. Seguro, manifestó el joven impacientemente. ¿Cuántos llevará? Media docena y 2 para guardar la puerta. Tú vendrás, Gower, y tú, Mansell, y tú, Scanlal, y los 2 Willoughby. Él le prometía al nuevo hermano que iría, alegó el presidente.
Ted Baldwin observó a McMurdo con ojos que decían que no había olvidado ni perdonado. Bien, puede venir si desea, reconoció con una ruda voz. Eso es suficiente. Mientras más pronto nos pongamos a trabajar, mejor será. La compañía rompió filas con gritos y alaridos y arrebatos de canciones de borrachos. El bar aún estaba lleno de parrandistas y muchos hermanos se quedaron ahí. La pequeña banda a la que se le había asignado un trabajo salió por la calle, caminando de 2 y de 3 por la vereda para no llamar la atención. Era una amarga noche fría, con una media luna brillando en un cielo escarchado y tachonado de estrellas. Los hombres se detuvieron y se concentraron en un patio que encaraba un alto edificio. Las palabras Vermissa Herald estaban impresas en letra dorada entre las iluminadas ventanas. Aquí usted, indicó Baldwin a McMurdo, puede quedarse bajo en la puerta y verificar que el camino quede abierto para nosotros. Arthur Willoughby puede estar con usted. Los demás vengan conmigo. No teman, muchachos, pues tenemos una docena de testigos que dirán que estamos en el Union Bar en este momento. Era cerca de la medianoche y la calle estaba desierta, salvo por 1 o 2 juergueros que iban a sus casas. El grupo cruzó la pista y, empujando la puerta de la oficina del periódico, Baldwin y sus hombres se apresuraron y subieron las escaleras que estaban ante ellos. McMurdo y el otro se plantaron abajo. Desde la habitación de arriba se escuchó un grito, una llamada de auxilio y luego el sonido de pisoteos y de sillas derrumbadas. Un instante después, un hombre canoso salió corriendo hacia tierra. Fue sujetado antes de que fuera más lejos y sus lentes cayeron tintineando a los pies de McMurdo. Hubo un baque y un quejido. Estaba de cara y media docena de palos resonaban juntos mientras caían sobre él. Se retorcía y sus largas y delgadas extremidades temblaban con los golpes. Los demás cesaron, pero Baldwin, cuyo cruel semblante mostró una sonrisa infernal, apaleaba la cabeza del hombre que en vano se esforzaba en protegerse con sus brazos. Su blanco cabello estaba salpicado con manchas de sangre. Baldwin aún estaba agachado sobre su víctima, dispuesto a descargar un corto y maligno palazo en donde pueda haber una zona expuesta, cuando McMurdo subió las escaleras y lo empujó hacia atrás. «Matará al hombre», dijo. «Suéltelo». Baldwin lo miró aturdido. «¡Maldita sea!», gritó. «¿Quién es usted para interferir? Usted que es nuevo en la logia. Retroceda», elevó su palo, pero McMurdo había sacado su pistola de su bolsillo de la cadera. «Quédese ahí usted», exclamó. «Le volaré la cabeza si pone una mano sobre mí». Y en cuanto a la logia, no fue la orden del jefe del cuerpo que el hombre no fuera muerto. ¿Y qué está haciendo si no matarlo? «Es verdad lo que dice», remarcó uno de ellos. «Por Dios, mejor apúrense», avisó el hombre de abajo. «Las ventanas se están encendiendo y tendrán aquí al pueblo entero en 5 minutos». Había verdaderamente un sonido de gritos en la calle y un pequeño grupo de compositores y periodistas se formaban en el pasadizo inferior y preparándose para la acción, dejando el débil e inmóvil cuerpo del editor a la cabeza de las escaleras. Los criminales bajaron e hicieron su camino rápidamente a través de la calle. Habiendo llegado a la Union House, algunos de ellos se mezclaron con la multitud en el bar de McKinty, susurrando por la cantina hasta llegar al jefe, diciendo que el trabajo había sido bien llevado. Otro, y entre ellos McMurdo, se esparcieron por las callejuelas y por desviadas vías hasta sus hogares. Capítulo 4. El Valle del Terror. Cuando McMurdo se despertó la mañana siguiente, tenía buenas razones para rememorar su iniciación en la logia. Su cabeza le dolía con el efecto de la bebida y su brazo, donde había sido marcado, estaba caliente e hinchado. Por tener su propia peculiar fuente de ingresos, era irregular en su asistencia al trabajo, por lo que tuvo un desayuno tardío y permaneció en casa por la mañana escribiendo una larga carta a un amigo. Después de ello cogió el Daily Herald. En una columna especial puesta en el último momento leyó: «Esperanza».
Barbarie en la oficina del Herald, editor seriamente herido. Era un corto relato de los hechos con los cuales él mismo era más familiar que lo que el escritor pudiera haber sido. Terminaba con la afirmación: el problema está ahora en manos de la policía, pero difícilmente se puede esperar que sus esfuerzos sean acompañados por mejores resultados que en el pasado. Algunos de los hombres fueron reconocidos y hay expectaciones de que una prueba pueda ser obtenida. El origen del atropello fue, no necesita ser dicho, la infame sociedad que tiene la comunidad en esclavitud por tan largo periodo y contra la cual el Herald ha tomado tan inflexible posición. Los amigos de Mr. Stranger estarán alegres de escuchar que, aunque fue cruel y brutalmente golpeado, y a pesar de que recibió severas heridas en la cabeza, no hay peligro inmediato contra su vida. Debajo mencionaba que una guardia de policías armados con rifles Winchester habían sido requeridos para la defensa de la oficina. McMurdo había dejado el periódico y estaba encendiendo su pipa con una mano que estaba temblante por los excesos de la tarde pasada, cuando hubo un golpeteo afuera y su casera le trajo una nota que había sido traída por un chiquillo. No estaba firmada y decía esto: desearía hablar con usted, pero preferiría no hacerlo en su casa. Me encontrará junto al asta de banderas sobre Miller Hill. Si viene ahora mismo, tengo algo que es importante para usted escuchar y para mí decirlo. McMurdo leyó la nota 2 veces con extrema sorpresa, pues no se podía imaginar qué significaba ni quién era el autor de esta. De haber sido una mano femenina, se habría imaginado que era el inicio de una de esas aventuras que le eran suficientemente familiares en su vida pasada. Pero era la escritura de un hombre, y de uno muy educado también. Finalmente, luego de una vacilación, se determinó ir a ver el asunto. Miller Hill era un parque público mal mantenido, en el mismo centro del pueblo. En verano era el lugar favorito de concurrencia de la gente, pero en invierno era bastante desolado. Desde su cima de él uno tenía una vista de no solo el disperso y sucio caserío, sino también del serpentino valle más allá y de las diseminadas minas y fábricas ensuciando la nieve a cada lado de ella, y de las cordilleras cubiertas de blanco y llenas de bosques que lo flanqueaban. McMurdo vagaba por el zigzagueante camino cercado con arbustos hasta que llegó al desierto restaurante que forma el núcleo del alborozo de estío. A su lado había una asta desnuda y bajo ella un hombre con su sombrero sacado y el cuello de su abrigo arremangado. Cuando volteó su cara, McMurdo vio que se trataba del hermano Morris, quien había causado la ira del jefe del cuerpo la noche anterior. La señal de la logia fue dada e intercambiada cuando se juntaron. «Deseaba tener unas palabras con usted, hermano McMurdo», empezó el hombre mayor, hablando con una duda que mostraba que estaba en tierras delicadas. Fue muy amable de su parte el venir. «¿Por qué no puso su nombre en la nota?» «Uno debe ser cauteloso, señor. Uno nunca sabe en estos tiempos cómo una cosa puede regresar a uno. Uno nunca sabe en quién confiar y en quién no confiar». «Seguramente uno puede confiar en los hermanos de la logia». No siempre», gimió Morris con vehemencia. «Todo lo que decimos, incluso lo que pensamos, parece ir a ese hombre McKinty». «Mire», exclamó McMurdo torvamente, «tan solo la noche pasada, usted sabe muy bien, juré buena voluntad a nuestro jefe del cuerpo. ¿Me está pidiendo romper mi promesa?» Si es así como lo ve», señaló Morris tristemente. «Solamente puedo pedir disculpas por la fatiga de venir a verme. Las cosas han llegado a algo muy malo cuando 2 ciudadanos libres no pueden expresar sus pensamientos el uno al otro». McMurdo, que había observado a su compañero muy cerca, relajó un poco su resistencia. «De veras yo hablo solo por mí», dijo. «Soy un recién llegado, como sabe, y soy extraño a todo. No es propio de mí el abrir la boca. Mr. Morris, si cree que es lo indicado decirme algo, estoy aquí para prestar atención». «Y para decirle al jefe McKinty», exclamó Morris amargamente.
Ciertamente me hace una injusticia con eso, bramó McMurdo. Yo soy leal a la logia, y eso es lo que le digo. Pero sería una pobre criatura si fuera a repetir a otro lo que usted me menciona en confidencia. No irá más lejos conmigo, aunque le aviso que no obtendrá ni ayuda ni simpatía. Ya estoy cansado de buscar una o la otra, replicó Morris. Puedo estar colocando mi vida en sus manos por lo que diga, pero aunque sea malo, y me pareció anoche que se está adaptando para ser tan malo como el peor, aún es nuevo en esto, y su conciencia no puede ser tan inhumana como la de ellos. Esa fue la razón por la que premedité hablar con usted. Bien, ¿qué me quiere decir? Si me delata, que una maldición caiga sobre usted. Seguro, ya le dije que no lo haré. Le pediré entonces que me diga si cuando usted se enroló en la Sociedad de los Freeman en Chicago y juró votos de caridad y fidelidad, alguna vez se cruzó por su mente que lo dirigirían al crimen. Si lo llama crimen, contestó McMurdo. ¡Llamarlo crimen!, aclamó Morris con su voz vibrando con pasión. Ha visto poco de esto si le pregunta a alguien más. Fue un crimen anoche cuando un hombre, lo suficientemente viejo para ser su padre, fue golpeado hasta que la sangre chorreó de sus canas. ¿Fue eso crimen o qué otra cosa lo llamaría usted? Algunos dirían que fue guerra, respondió McMurdo. Una guerra entre dos clases con todo, por lo que cada uno golpeó lo mejor que pudo. Bueno, ¿se imaginó usted eso cuando se unió a la Sociedad de los Freeman en Chicago? No, estoy obligado a decir que no. Ni tampoco yo cuando me uní a ella en Filadelfia. Era únicamente un club benéfico y un lugar de reunión para los compañeros de uno. Entonces escuché sobre este lugar, maldita sea la hora en que ese nombre llegó a mis oídos. Y vine a mejorarme a mí mismo, por Dios, a mejorarme a mí mismo. Mi esposa y mis 3 niños vinieron conmigo. Inicié una lencería en Market Square y prosperó muy bien. El rumor corrió que yo era un Freeman y fui forzado a juntarme a la logia local, de la misma forma que lo hizo usted anoche. Tengo la medalla de la vergüenza en mi antebrazo y algo peor marcó mi corazón. Me di cuenta de que estaba bajo las órdenes de un negro villano y metido dentro de una red del crimen. ¿Qué podía hacer? Cada palabra que pronunciaba para hacer las cosas mejores fue tomada como una traición, de la misma manera como lo de anoche. No puedo salir de ella, pues todo lo que tengo en el mundo es mi tienda. Si dejo la sociedad, sé muy bien qué significa la muerte para mí. Y Dios sabe si a mi esposa e hijos también. Hombre, es horrible, horrible. Puso sus manos en su perfil y su cuerpo se sacudió con convulsivos sollozos. McMurdo se encogió de hombros. Fue demasiado blando para el trabajo, sugirió. Está usted mal en ese empleo. Tengo conciencia y una religión, pero me hicieron un criminal entre ellos. Fui escogido para un trabajo. Si me rehusaba, sabía lo que me esperaría. Quizás soy un cobarde, quizás es el pensamiento de mi pobre mujercita y los niños lo que me hace uno. De cualquier manera, fui. Creo que me perseguirá para siempre. Era una casa solitaria a 20 millas de aquí, más allá de aquellas montañas. Fui designado para la puerta, al igual que usted anoche. No podían confiar en mí en el trabajo. Los demás entraron. Cuando salieron, sus manos carmesíes hasta las muñecas. Mientras nos íbamos, un niño estaba gritando en la casa detrás de nosotros. Era un chico de unos 5 años que había visto a su padre asesinado. Casi me desmayé con el horror de eso, y aún así debía mantener una atrevida y sonriente cara, porque bien sabía que si no lo hacía, sería de mi vivienda de donde saldrían la siguiente vez con sus manos ensangrentadas, y sería mi pequeño Fred el que estaría chillando por su padre. Pero era un criminal en ese entonces, con una parte compartida en un asesinato, perdido para siempre en este mundo y también en el siguiente. Soy un buen católico, pero el sacerdote no me dirigiría la palabra cuando oiga que soy un Scrower. Y estoy excomulgado de mi fe. Así es como yo estoy aquí. ¿Está listo para ser un asesino a sangre fría también? ¿O podemos hacer algo para detenerlo? ¿Qué hará usted?, formuló McMurdo abruptamente. ¿No informará? Dios me lo prohíba, se lamentó Morris. De hecho, el solo pensamiento me costaría la vida.
Eso está bien, dijo McMurdo. Estoy pensando que es usted un hombre débil y que hace demasiados problemas en el asunto. Demasiados. Espera a vivir aquí por más tiempo. Mire el valle, vea la nube de unas 100 chimeneas que lo oscurece. Le digo que cada nube de muertes pende cada vez más espesa y más abajo sobre las cabezas de nuestra gente. Es el valle del terror, el valle de la muerte. El terror está en los corazones de la gente desde el crepúsculo hasta el amanecer. Espere, joven hombre, y lo comprenderá por usted mismo. Bueno, le haré saber lo que piense cuando haya visto más, contestó McMurdo sin importarle mucho. Lo que está muy claro es que no es usted el hombre para estos lares y que mientras más pronto venda todo y se vaya, si solamente consigue $0.10 por lo que valga la pena el negocio, lo mejor será para usted. Lo que me ha dicho está a salvo conmigo, pero por Dios, si sé que es usted un informante... No, chilló Morris lastimosamente. Bueno, dejémoslo ahí. Tendré en cuenta lo que usted me ha dicho y quizás algún día regrese a ello. Me imagino que usted fue muy amable al venir a decirme esto. Ahora partiré a casa. Una cosa antes de que se vaya, interrumpió Morris. Puede ser que nos hayan visto juntos. Querrán saber de qué hemos conversado. Ah, eso está muy bien pensado. Le ofrecí un oficio de dependiente en mi tienda y me rehusé a él. Ese es nuestro negocio. Bien, hasta la vista, hermano Morris, y verá que las cosas cambian para bien en su futuro. La misma tarde, mientras McMurdo se sentó a fumar, perdido en sus ideas, junto a la estufa del cuarto de estar, la puerta se balanceó al abrirse y su entramado se llenó con la enorme figura del jefe McGinty. Él hizo la señal y sentándose al lado opuesto del joven, lo miró fijamente por un largo tiempo. Una mirada que fue respondida también fijamente. No soy mucho de visitar, hermano McMurdo, anunció por fin. Creo que estoy muy ocupado con los muchachos que vienen a visitarme a mí, pero me imaginé que me ajustaría 1 hora y me dejaría caer en su propia casa. Estoy orgulloso de verlo aquí, concejal, McMurdo replicó cordialmente, trayendo una botella de whisky de su armario. Es un honor, que no me lo esperaba. ¿Cómo está el brazo?, interrogó el jefe. McMurdo puso una cara torcida. Bueno, no lo estoy olvidando, manifestó, pero valió la pena. Sí, vale la pena, el otro respondió, para aquellos que son leales y van con ella ayudando a la logia. ¿Qué estuvo hablando con el hermano Morris en Miller Hill esta mañana? La pregunta llegó tan sorpresivamente que fue bueno que ya tuviera una respuesta preparada. Estalló en una alegre risa. Morris no sabía que yo podía ganarme la vida aquí en mis aposentos. No conocía mi manera de hacerlo tan bien, pues tiene demasiada conciencia para los sujetos como yo. Pero es un viejo tipo con buen corazón. Fue su idea que yo estaba desamparado y que haría un bien ofreciéndome un puesto de dependiente en una tienda de lencería. Ah, ¿fue eso? Sí, fue eso. Y se rehusó a él. De hecho, ¿no puedo ganar yo 10 veces más en mi dormitorio con el trabajo de 4 horas? Sí, pero yo no me juntaría mucho con Morris. ¿Por qué no? Bueno, creo que es suficiente razón que te diga yo que no. Eso basta para los muchachos de estas partes. Bastará para muchos muchachos, pero no es suficiente para mí, concejal, pronunció McMurdo osadamente. Si usted juzga a los hombres, usted lo sabrá. El atezado gigante lo observó atentamente y su mano peluda se cerró por un instante alrededor del vaso, como si la fuera a arrojar sobre la mano de su compañía. Entonces se rió en su forma fuerte, estrepitosa y nada sincera. Es usted una rara persona, verdaderamente, respondió. Bien, si quiere razones, se las daré. ¿Morris le dijo algo contra la logia? No. ¿Algo contra mí? No. Bueno, eso es porque no tiene confianza en usted, pero en su corazón no es un hermano leal. Lo sabemos eso muy bien. Por eso lo vigilamos y esperamos por el tiempo para amonestarlo. Estoy pensando que el tiempo se está acercando. No hay espacio para ovejas postillosas en nuestro corral. Pero si frecuenta a un hombre que no es fiel, podríamos pensar que usted tampoco lo es, ¿ve?
No hay razón alguna para que busque su compañía, pues no me gusta el hombre, contestó McMurdo. Y en cuanto a ser desleal, si fuera cualquier hombre excepto usted, él no me hablaría dos veces. Bueno, eso es suficiente, profirió McGinty vaciando su vaso. Vine a decirle unas palabras en ocasión y las ha tenido. Me gustaría saber, exigió McMurdo, cómo se enteró de que yo había hablado con Morris. McGinty se rió. Es mi trabajo saber lo que ocurre en este municipio, dijo. Me imagino que usted haría bien en creer en que oigo todo lo que pasa. Bueno, se acabó el tiempo y solo le diré. Pero su despedida fue cortada de manera inesperada. Con un súbito estampido, la puerta se abrió y 3 rostros fruncidos y asidos clavaron su mirada en ellos, bajo las puntas de los gorros de policía. McMurdo se incorporó en sus pies y sacó su revólver, pero su brazo se detuvo en medio cuando se percató de que 2 rifles Winchester apuntaban a su cabeza. Un hombre en uniforme avanzó hacia el cuarto con una pistola de 6 cilindros en su mano. Era el capitán Marvin, una vez de Chicago y ahora de la comisaría de minería. Meneó su cabeza con una sonrisa a medias dirigida a McMurdo. Ya me imaginaba que se metería en problemas, Mr. Delincuente McMurdo de Chicago, mencionó. No puede salir de esto, ¿no es así? Tome su sombrero y venga con nosotros. Creo que pagará por esto, capitán Marvin, exclamó McGinty. ¿Quiénes son ustedes? Me gustaría saber, para entrar en una casa de esa forma y molestar a honestos hombres acatadores de la ley. Usted no entra en este asunto, concejal McGinty, anunció el capitán de la policía. No estamos tras usted, sino tras este hombre McMurdo. Está en usted el ayudarnos, no obstaculizando en nuestra tarea. Es un amigo mío y yo responderé por su conducta, exclamó el jefe. De cualquier manera, Mr. McGinty deberá responder por su propia conducta uno de estos días, objetó el capitán. Este tipo McMurdo fue un bandido antes de venir aquí, y bandido sigue siendo. Cúbranlo, policías, mientras lo desarmo. Aquí está mi pistola, indicó McMurdo calmadamente. Quizás, capitán Marvin, si usted y yo estuviéramos solos, frente a frente, no me cogería tan fácilmente. ¿Dónde está su orden?, consultó McGinty. Por Dios, un hombre estaría igual viviendo en Rusia que en Vermisa, con sujetos como usted manejando la policía. Es un abuso capitalista, y escuchará más de esto, ya lo creo. Usted hace lo que cree que es su trabajo lo mejor que puede, concejal. Déjenos hacer el nuestro. ¿De qué soy acusado?, demandó McMurdo. De estar involucrado en la paliza dada al anciano editor Stranger en la oficina del Herald. No fue su culpa que no fuese un cargo de homicidio. Bueno, eso es todo lo que tiene contra él, berrió McGinty con una risa. Pueden evitarse un montón de molestias con soltarlo ahora mismo. Este hombre estaba conmigo en mi cantina jugando póker hasta la medianoche y puedo traer una docena que lo prueben. Es su problema y creo que lo podrá dar por sentado en la corte mañana. Mientras tanto, venga McMurdo y venga quieto si no quiere que un arma le atraviese la cabeza. Permanezca apartado, Mr. McGinty, pues le advierto que no toleraré resistencia alguna mientras esté en mi deber. Tan determinado era el aspecto que ambos, McMurdo y su jefe, fueron forzados a aceptar la situación. Este último alcanzó a decirle unas pocas palabras en murmullo al prisionero antes de que partiera. ¿Qué hay sobre...? Señaló con su pulgar hacia arriba para referirse a la fábrica acuñadora. Todo está bien, musitó McMurdo, quien había urdido un escondite seguro bajo el piso. Adiós, proclamó el jefe, dándole la mano. Veré a Reilly y el abogado y yo mismo tomaré su defensa. Tenga fe en que no serán capaces de retenerle. No apostaría eso. Cuiden al prisionero ustedes dos y dispárenle si intenta cualquier juego. Revisaré la casa antes de irme. Lo hizo, pero aparentemente no halló rastros de la fábrica oculta. Cuando hubo regresado, él y sus hombres escoltaron a McMurdo hasta los cuarteles. La oscuridad ya había caído y una ávida ventisca invadía tanto las calles que estaban desiertas, aunque algunos ociosos seguían al grupo y envalentonados por la invisibilidad gritaban imprecaciones al prisionero. «¡Linchen al maldito Scower!», aullaban. «¡Línchenlo!».
Se reían y mofaban mientras era empujado hacia la estación de policía. Luego de un corto y formal examen del inspector a cargo, fue puesto en la celda común. Allí encontró a Baldwin y 3 otros criminales de la noche anterior, todos arrestados esa tarde y esperando su juicio la siguiente mañana. Pero incluso en esta fortaleza interior de la ley, el largo brazo de los Freeman se extendía. Tarde en la noche vino el carcelero con un hato de paja para su ropa de cama, de las cuales extrajo 2 botellas de whisky, algunos vasos y un paquete de cartas. Pasaron una bulliciosa noche con un ansioso pensamiento por la prueba de la mañana. También tenían la causa, como el resultado lo demostró. El magistrado no podía posiblemente con la evidencia llevarlos a una corte superior. Por una parte, los compositores y periodistas fueron forzados a admitir que la luz no era muy clara, que ellos mismos estaban muy perturbados y que era muy dificultoso para ellos jurar la identidad de los asaltantes, aunque creían que el acusado estaba entre ellos. Contrainterrogados por el hábil abogado que había sido contratado por McGinty, fueron aún más confusos en su testimonio. El hombre herido ya había declarado que había sido tomado por sorpresa por lo repentino del ataque y no podía afirmar nada más allá del hecho de que el primer hombre que lo golpeó tenía un bigote. Añadió que sabía que eran Scrowers, pues nadie más en la comunidad podía de verdad tener una enemistad con él. Por otra parte, fue lúcidamente exhibido por el unido e inquebrantable testimonio de 6 ciudadanos, con ese alto oficial municipal más concejal McGinty, que los hombres habían estado en un juego de cartas en la Union House, hasta una hora mucho más tardía que la de la realización de la atrocidad. No es necesario decir que fueron liberados de los cargos, con algo muy cercano a las disculpas del tribunal por la situación inconveniente en la que los había puesto, junto con una implicada censura al capitán Marvin y la policía por el entrometido arresto. El veredicto fue acogido con un fuerte aplauso por la corte, en la que McMurdo vio muchas caras familiares. Los hermanos de la logia sonreían y se agitaban. Pero había otros que se sentaban con los labios comprimidos y ojos cavilantes a la par que los hombres salían en fila del banquillo de los acusados. Uno de ellos, un pequeño tipo resoluto de barba negra, puso las ideas de sí mismo y sus camaradas en palabras mientras los prisioneros pasaban ante él. «Malditos asesinos», dictó, «ya nos las arreglaremos con ustedes».